Hace más de 25 años, casi 30, me fui a estudiar el doctorado a Estados Unidos. Me fui a estudiar economía. Iba con la idea de especializarme en el tema de comercio internacional. Pero llegando allá tuve la oportunidad de conocer al que después fue mi mentor, el doctor Duncan Thomas, que se dedica a temas de desarrollo, pobreza, desigualdad, los impactos como más micro en sus poblaciones. Realmente me enamoré de todos estos temas y cambié, de hecho, de especialidad. Y desde entonces, pues me dedico a temas relacionados con medición de bienestar, medición de pobreza, medición de desigualdades, a evaluación, a ver quiénes son los grupos más vulnerables, los grupos que han estado sufriendo, por ejemplo, ahora en el caso de la pandemia. Creo que es una forma de contribuir, de ayudar a tratar de resolver estos grandes problemas que tenemos muchos países, en especial México tiene grandes problemas de desigualdad, todavía retos importantes en los temas de pobreza, que se han agudizado, de hecho, con todo este tema del COVID. Entonces creo que todavía hay mucho por hacer, hay mucho por investigar, por analizar, por proponer para realmente mejorar las condiciones en las que viven los mexicanos. Todos los indicadores que miremos, indicadores, por ejemplo, del mercado laboral, indicadores de salarios, indicadores de participación en congresos, participación gubernamental, indicadores de ocupación de puestos importantes, altos, ejecutivos, indicadores inclusive en la ciencia de participación en, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera. O sea, a lo largo de una serie de dimensiones de bienestar, siempre existen brechas importantes entre los hombres y las mujeres. Unas brechas más grandes, otras brechas menos grandes, pero siempre, por ejemplo, cuando nos comparamos con países de la OCDE o con países inclusive solo dentro de Latinoamérica, pues no nos va tan bien. Esas brechas entre hombres y mujeres siguen siendo muy, muy amplias. Y cuando te vas todavía más profundamente a ver, por ejemplo, diferencias regionales inclusive dentro de México, lo que pasa en el sur contra el norte, o lo que pasa entre indígenas y no indígenas, pues las diferencias todavía son más grandes y se exacerban, ¿no? O sea, como decía un colega mío en Coneval, cuando estuve en Coneval, decía, ser mujer en México, vivir en una zona rural y ser indígena presenta la mayor desventaja que hay en este país. Estoy convencida en la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que una mujer puede hacer lo que quiera, exactamente lo mismo que hacen los hombres. Yo creo que existen brechas, por ejemplo, cuando uno ve las estadísticas de lo que ocurre en términos de ciencia a nivel mundial, porque esto no es exclusivo de México, sí hay brechas importantes entre hombres y mujeres. El porcentaje de mujeres que se dedican a la investigación, que se dedican a la academia, es mucho más bajo que el de los hombres. Muchas veces en nuestro país, por ejemplo, es la mitad, ¿no? Entonces creo que hay camino por seguir recorriendo. La buena noticia es que ha ido mejorando poco, pero ha ido mejorando a lo largo de los años. La inclusión se está dando paulatinamente. Entonces yo creo que sí tendríamos que pues reforzar a través de acciones dirigidas, acciones específicas para impulsar a que las mujeres sigan este camino. Cuando tú ves, por ejemplo, las ciencias duras, las ciencias exactas, o sea, la diferencia entre la participación de hombres y mujeres es casi 1 a 9. O sea, una mujer por cada 9 hombres, ¿no? Y cuando ves estadísticas, por ejemplo, en las humanidades, pues está bastante parejo. Entonces, pareciera ser como que hay áreas de investigación que están exclusivamente
ocupadas por hombres y otras en donde pues sí hay mayor participación de la mujer. Yo creo que esto no debe de ser así y sí siento que debe de haber un mayor impulso a que esto ocurra, ¿no? Estábamos justamente viendo un estudio ayer que estamos haciendo del mercado laboral y de los impactos del COVID. Y veíamos que pues, las mujeres sin duda fueron las más afectadas por esto. Primero, porque se concentran en el sector informal y segundo también porque sus remuneraciones son más bajas que las de los hombres. Entonces ellas son las que sufrieron más, el aumento en la desocupación de las mujeres fue altísimo al principio, pero también fueron las que más rápidamente se fueron recuperando a lo largo de estos años. Cuando me hiciste esta pregunta de las mujeres en la ciencia, ¿por qué hay que hacer una investigación para conocer por qué no participan? Tanto es porque deciden, por ejemplo, quedarse en casa haciendo labores del hogar, es porque deciden quedarse cuidando a niños y ancianos, o porque realmente existen barreras económicas, sociales, culturales o de otro tipo que no les han permitido ingresar a este tipo de espacios para poder delinear políticas públicas, programas, intervenciones que vayan justamente dirigidos a resolver estos problemas y no desde el escritorio hacer programas o diseñar programas que muchas veces no tienen tal impacto. Yo puedo hablar por lo que hacemos específicamente en el EQUIDE, que es el instituto que yo dirijo. Nosotros tenemos muchos proyectos, muchos estudios de evaluaciones de impacto. Por ejemplo, tenemos ahora uno de evaluaciones de impacto en becas CONACYT, que hace que la gente, por ejemplo, que se va al extranjero, regrese o no regrese. Tenemos otros proyectos relacionados con el bienestar y modelos de bienestar en zonas indígenas en México, sobre todo en Yucatán y Campeche. En temas de salud, muchos relacionados con la lactancia y las licencias, por ejemplo, de maternidad. Y en fin, o sea, tenemos un sinfín de proyectos, pero en todos siempre ponemos este toque, o como diríamos los científicos, esta interacción con el tema de género.